buenos días, tardes o noches a todos aquellos que tengan la bondad de escucharnos en el momento. Bienvenidos a este nuevo episodio de Radio El Lirio, presentado como siempre por Eduardo Jiménez y José Aliegües. En esta ocasión nos acompaña como invitado el filósofo don Nicolás Ordóñez. Por favor, preséntate a nuestros oyentes. Buenas noches, los saludo desde Alemania. Mi nombre, pues ya fue dicho, yo soy estudiante de filosofía y literatura en la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, en Baviera. Hace 5 años vivo en Alemania y actualmente escribo mi tesis de grado sobre la refutación fenomenológica del argumento ontológico de la existencia de Dios que planteó Immanuel Kant. Cuando uno siempre pensaría cuando está en estos círculos que la línea de investigación o por lo menos el área de interés ya en el campo concreto de lo que se hace en la universidad tiene que ver directamente con esto, pero pienso que no lo veo como algo distante o como algo ajeno en lo absoluto, porque pues, ciertamente el trabajar sobre el argumento ontológico no puede entenderse distante, pero sí es paralelo y me parece que sí ayuda a tener una visión mucho más completa de aquellas cosas que uno dice defender. Más que todo, mi ocupación con lo político se ve muy complementada, o por lo menos el entendimiento de las cuestiones políticas que en el fondo son de orden teológico. Si uno no tiene la certeza de cómo fundamentar el argumento que permita validar la existencia de Dios y validar en el sentido de reconocer a Dios como una certeza innegable, es también un oficio perdido. Hay varios en la historia que han intentado preguntarse cuál es el interrogante que subyace a toda filosofía, y muchos, incluso en la escuela de Frankfurt, porque eso también lo decía Theodor Adorno, es la pregunta sobre la existencia de Dios y sobre todo el argumento ontológico. Entonces, en ese sentido, no puede uno no entender el oficio de la filosofía si no es siempre pensando en esa gran pregunta que está en el fondo. Porque al existir Dios, ciertamente, se sostiene todo tipo de literalidad, se sostiene todo tipo de estructura que ya tiene que ser conocida para nosotros, por supuesto. Pero no solo uno aprende a entenderla mejor, sino que también uno aprende a quererla con más sentido. Porque, por supuesto, no podemos suponer que todo el mundo se ponga a indagar filosóficamente sobre la existencia de Dios. Muchas veces tenemos que partir por certezas. Sí. Y esas personas también pueden amar con esa misma capacidad. Pero es una forma distinta de conocer ese amor y ese entendimiento de las cosas, que obviamente está presente para todos y que recibimos todos. Pero Uno podría darse la libertad, voy a dar la libertad de decir la palabra, que se podría decir que tenemos diferente carisma dentro de la Iglesia Católica, nunca fuera de ella, de conocer y amar a Dios por encima de todo. por supuesto. Bueno, es una Exacto. discusión muy interesante. Estamos adelantando bastantes temas aquí, porque precisamente este tema del amor a la fe vamos a conversar ahora mismo. Como aclaración previa, Claro. vale comentar que este podcast no pretende ser estrictamente académico, sino que trata de ser ameno para cualquier público, de modo que sea un abrebocas para quienes deseen profundizar en el pensamiento de los autores sobre los que discutimos. En esta ocasión repetimos a Jaime Balmes, ¿no? El próximo episodio también será sobre Jaime Balmes, por supuesto. Y después de él ya continuaremos con otro autor, ¿no? En este momento vamos a discutir sobre el amor a la verdad y la fe. Es uno de los capítulos o cartas del famoso libro del autor que se llama Cartas a un escéptico en materia de religión, donde se hace un diálogo ficticio, ¿no? Con un escéptico que es un amigo de Balmes, en el cual Balmes intenta convencerlo de convertirse al cristianismo, ¿no? Entonces, pues vamos a discutir sobre este texto. Para comenzar el debate, me gustaría que, por favor, José Ali nos dé sus impresiones del texto. Pues como siempre, sabes que Balmes siempre logra todos los días que lo leo, darme una nueva impresión y aprender algo nuevo en él.
Esto me recuerda siempre, me gusta mencionar siempre el primer capítulo del Criterio, a cómo empieza, diciendo las cosas sin trabalenguas, muy directas. Y esto, digamos que esta forma directa de decir las cosas de Balmes siempre ha sido algo impresionante para mí. Cuando empieza, a mí siempre me gusta leer las cartas con: mi estimado amigo, no me parece de mal agüero la disposición de ánimo que manifiesta. En su última apreciada, pues, aunque duda todavía de que la religión cristiana sea verdadera, desearía que lo fuese. Es decir, que comienza a sentirse inclinado en favor de la religión. Cuando se ama un objeto considerado siquiera como puramente ideal, ya no es tan difícil creer en su existencia. De la propia suerte que el odio a una realidad molesta produce deseos de negarla. El fiel que aborrece la verdad religiosa está ya en el camino de la incredulidad. El incrédulo que la ama está en el camino de la fe. Este primer párrafo para mí creo que es esencial y lo más importante de lo que empieza a hablar. Y es que muchas veces vemos personas, agnósticos, ateos, que empiezan con: no creo en la religión católica, pero, y ese pero que termina siendo un pero de inclinación a defenderla, que en una forma u otra es una potencia de creer en ella. Y esta potencia de creer en ella puede que a la persona, no puede, hay un 100% casi seguro, lo convierta a la religión católica de una, al cristianismo, abrazar la fe. Porque como dice Balmes, es imposible el querer algo y no considerar su existencia. Yo estoy totalmente de acuerdo en cuanto que el buen apologeta sabe preguntar. Y eso también lo vemos en Balmes con mucha claridad. No solo mostrando aquellas cosas que para nosotros siempre fueron ordinarias, como por ejemplo lo es, él habla por ejemplo de la electricidad y de aquellos fenómenos que ocurren en la física. Y si nos damos cuenta de los ejemplos que él utiliza, y si nos damos cuenta de las preguntas que él hace, son muy comunes y corrientes, no son preguntas concisas y que realmente no apelan tampoco a un grado de educación específico, ¿sí? Cuando hace ese tipo de preguntas, queda más que claro que la fascinación y que realmente el reconocer a Cristo y reconocer a Dios está relacionado ante todo con aquellas cosas que ya están presentes para nosotros, que realmente la función del cristiano no consiste en querer distanciarse del mundo en cuanto al entendimiento, sino que de hecho cree porque lo entiende y cree porque quiere entender aún más. Eso también lo decía San Anselmo de Canterbury, por ejemplo, cuando él hablaba en el proslogion sobre el argumento ontológico de la existencia de Dios. Él decía al principio del proslogion: yo realmente no quiero explicar para creer. No estoy traduciendo literalmente, perdónenme por eso. Yo no quiero explicar para creer, sino que sino que creo para poder explicar. Eso muchas veces se olvida. Y sobre todo hoy en día pareciera que la gente demanda más que todo pruebas para poder partir de algo. Y no es ciertamente el caso. A veces tenemos que comprometernos incluso con cosas que son tan autoevidentes para nosotros, que incluso hasta los más secularizados a lo largo de la historia han reconocido que existen verdades autoevidentes. Hace, por ejemplo, eh, la Declaración de Independencia de Estados Unidos cuando hablaban de los derechos naturales, que son simplemente innegables y que partir de esa certeza es lo que nos permite explicar la grandilocuencia de las cosas. Lo que vemos con Balmes es que no solo existen estas realidades y estos hechos autoevidentes como son los fenómenos meteorológicos o fenómenos físicos, sino que incluso también en la quintesencia de lo que somos o por qué razón nosotros somos como somos y por qué existen nuestras sociedades y por qué existe un orden, él también logra explicar que tienen ese mismo origen que no es irracional, pero que sí es antecesor a nosotros y que ciertamente tuvo que haber sometido por una voluntad para que sea. En el caso de Balmes, y esta también es una tesis que sostiene Bonalt, es que el origen
de las sociedades, el origen de nuestra comunidad, radica ante todo en el idioma. Muchos dirán la capacidad de hablar, la capacidad de formular, en sí que haya la diversidad lingüística propiamente hablando, porque ha habido pues evolución de los lenguajes indoeuropeos y demás. El lenguaje prístino, si nosotros nos ponemos a analizar cómo funcionaba, qué tipo de palabras se pueden reconstruir de los idiomas originales, siempre vamos a encontrar comportamientos sociales que hablan necesariamente de algo que es propiamente humano y que sí puede haber similitudes respecto a los animales, pero que esa es más que todo una semejanza, no algo completamente idéntico. Entonces, lo fascinante del texto de Balmes es, insisto, la facilidad que tiene para formular preguntas e inducir al hecho de que necesariamente uno tiene que partir de certezas para poder explicar el mundo, y que esa gran certeza es Dios, y que todas esas cosas autoevidentes provienen de uno mismo, emanente, y que ha impuesto su voluntad. Sí. Bueno, En resumen, en lo que explica Jaime Balmes es en la sencillez en que podamos comprender a Dios, básicamente, en que podamos comprender nuestra sociedad bajo la mirada cristiana en ella. a mí me parece notable y también un poco conexo con lo que han hablado ustedes dos, es cómo Balme señala una cosa muy curiosa, y es que lo extraordinario no necesariamente es falso, ¿no? Y por ejemplo, y esto lo relaciono yo con una cita de Juan Donoso Cortés, que la leí ayer y me gustó tanto que decidí publicarla en redes sociales, y dice así: una cosa excede mi razón y me confunde, que haya quien piense que se necesita una fe menos robusta para creer en el incomprensible misterio de la dignidad humana que para creer en el misterio adorable de un Dios hecho hombre, por la virtud del Espíritu Santo en las entrañas de una virgen. Esto prueba que el hombre vive siempre sujeto a fe, y que cuando parece que deja la fe por su propia razón, no hace más que dejar la fe de lo que es divinamente misterioso por la fe de lo que es misteriosamente absurdo. Y es eso, porque al no creyente le repugna tanto, o digamos le repele tanto, la posibilidad de la existencia de Dios, que busca las explicaciones más extravagantes posibles con tal de negar, con tal de negar a Dios, ¿no? Me Ok, acuerdo ok. yo que en una conversación con un amigo, eh, estu- yo le estuve explicando un poco sobre el concepto de ley natural, ¿no? Y yo le expliqué que es que hay, digamos, cosas que son comunes o aspectos que son comunes a la gran mayoría de sociedades, ¿no? Incluso las que se desarrollaron de forma aislada. Porque algo que se suele arguir siempre es que no, esta característica, no sé, de esta sociedad, como puede ser la monarquía, proviene es de estar relacionada con estar emparentada con esta otra civilización, ¿no? Pero incluso civilizaciones que tienen un desarrollo paralelo, o sea, que no tienen, que no son conexas, como puede ser, no sé, la civilización inca con la civilización china, uno puede seguir observando esas características en común, mitos en común, instituciones en común, tendencias en común, etcétera, ¿no? Y bueno, la respuesta que él me dio para negar absolutamente la posibilidad de que, no sé, por ejemplo, las formas patriarcales fuesen algo de ley natural, fue arguirme que la sociedad humana en un principio fue una. Bueno, eso es algo que de hecho menciona la Biblia. Supongo que no lo habrá pensado en el momento. Mm, Eh, Ujú. Siempre. al haberse distribuido por el mundo, conservó unas características en común que estaban heredadas de esa civilización primitiva. Y bueno, lo cierto es que la ciencia actual, cuando trata de datar la antigüedad de la especie humana, la ha mostrado más antigua, ¿no? Primero se dice una edad, después se dice otra todavía más antigua, porque se encuentran unos fósiles más antiguos. Entonces se termina siendo quizás hasta inverosímil que eso se conserve en tantos lugares al mismo tiempo y de aparición casi paralela, ¿no? Entonces es eso, cómo con tal de claro, negar a Dios se busca la explicación más extraordinaria. Y lo cierto es que los hechos científicos, las cosas que uno ve en la naturaleza, son increíbles, son extraordinarias. Por ejemplo, el hecho de que esos puntos de luz que tú ves en el cielo en realidad sean otros soles que tienen su propio sistema solar. Yo no estoy diciendo que eso no sea verdad, pero es algo increíble, es algo extraordinario.
Entonces es que la realidad misma es extraordinaria y no por eso hay que negarla. Bueno, hablando sobre lo que usted mencionó, que se buscan las respuestas más absurdas para negar a Dios, para negar las Sagradas Escrituras, para negar incluso personajes históricos, porque es que su odio a Dios va más allá de que quiere negar incluso la existencia de personajes históricos del cristianismo, con tal de ver que estos no existieron, como por ejemplo incluso negar los martirios de los primeros cristianos. Conozco a varios, y Andrés sabe de quién me refiero. Pero volviendo al tema principal, cuando la misma Biblia, ¿no?, les da respuestas y no lo ponen a pensar, que las Biblias se las dio, por ejemplo, como mencionó André. Es que esta sociedad pudo heredar de esta sociedad y tal, o eran una sola, y la Biblia siempre habló de que antes de todo era uno solo, porque claramente todos venimos de Adán y Eva, es dogma de fe esto. Ujú. Entonces, Es sencilla y gracioso. llanamente, la Biblia da respuestas, irónicamente, a las absurdeces de los ateos, porque con todo y sus absurdeces termina siendo, en su negación de Dios, afirmando a Dios, porque quieren negarlo, afirmándolo, sin darse cuenta. Esto me recuerda bastante, perdona, y yo meto la cucharada, ya que estamos hablando de cómo se desarrollaron las civilizaciones y también cómo se desempeñó el género humano. Si nosotros nos ponemos a ver cuál fue el último pontífice que habló de este tema, fue Pío XII en la encíclica Humani Generis. ¿Y qué decía él? El monogenismo es un hecho. Y hoy nosotros miramos en la ciencia lo que defienden mayoría de biólogos y también de antropólogos, es que el monogenismo es un hecho. Y volvemos a lo mismo, el monogenismo, ¿qué implica? Pues la existencia, obviamente, de un mismo género, de un Adán y Eva. Y me llama la atención porque funge como un ejemplo perfecto para poder demostrar ese orden antecesor y que ciertamente es emanente y se replica constantemente. Ujú. El conde de Mestre también hablaba de elementos en las culturas que son necesariamente de orden divino. Él lo hacía más que todo con la guerra. Obviamente uno tiene que saber leer al conde de Mestre, hay que saber leerlo con pinzas Sí, y es que una pues lectura muy densa. ciertamente su cólera que incluso hizo palidecer al Papa cuando él escribió The Pap. Sí. Pero lo que dice guarda mucho sentido en cuanto que sí habla que las características más humanas no pueden entenderse únicamente como algo sujeto a la tierra o a la cultura en la que se nació. No puede ser telúricas. Tiene una explicación más allá. Es más, hablando de eso, me gustaría leer este párrafo de la carta que estamos leyendo, que es: ante todo, se me permitido observar que el no creer en cosas extraordinarias, lo que estábamos hablando, no siempre es signo seguro de mucha filosofía. Esta incredulidad puede nacer de ignorancia, en cuyo caso es dura, tenaz, poco menos que invencible. En la conversación con gente poco instruidas y un tanto orgullosas, se nota este fenómeno de una manera chocante. Como los infelices han oído repetidas veces que en el mundo hay muchos engaños y que se cuentan grandes mentiras, toman esa vulgaridad por un excelente criterio y la aplican desapiadadamente a cuanto se aparta del orden común. No tenga necesidad de protestar de que en el número de estos ignorantes no cuento a mi ilustrado adversario, pero como vuestro insiste tanto en hermanar la filosofía con lo ordinario y en lo común, no he podido resistir a la tentación de recordar un hecho que me ha llenado la atención repetidas veces. Y aquí menciona Pascal, pero la verdad creo que no es necesario mencionar lo que viene después de este párrafo. Así que lo Sí, cortamos. concuerdo. ¿Qué opinan de la carta? O sea, de la parte de la carta que les leí, ¿qué, qué paralelismo ven con lo que estábamos hablando hace un rato? Pues, a ver, yo por ejemplo, es que, o sea, es volver a lo mismo, es volver a lo mismo, lo que estamos diciendo de que es que hay cosas increíbles que son ciertas, y el hecho de no creer en lo extraordinario cuando se propone, o sea, de negarlo de forma absoluta, porque esa es una cuestión. Dudar de algo, decir, bueno, quizás sí, quizás no, no es una negación absoluta, pero es que la actitud del ateo frente a las explicaciones extraordinarias es casi siempre esa, la de la negación absoluta, ¿no? Y eso no es un signo de filosofía, porque
volviendo a la discusión que yo tuve con este amigo, o sea, él me trata de decir que un rasgo cultural se conservó de forma tan perfecta, queriendo negar la explicación de En que miles de quizás, años. sí, sí, millones de años, casi que millones de años. O sea, Millones, sí, porque la Sí, ciencia dice millones. Yo quise decir mil por no sí, bueno, exagerar, pero claro, es verdad que son millones de años. o sea, una cantidad de años tan impresionantes, más bien, que ese rasgo cultural se conserva de una forma tan intacta en lugar de aceptar la explicación simple de que quizás eso está impreso en la naturaleza del ser humano. ¿Y por qué le repugna tanto esa explicación? Porque esa explicación de que un orden, quizás político, quizás social, está impreso en la naturaleza del ser humano, le recuerda la idea del cristianismo de que Dios instituye el orden de las sociedades, ¿no? Entonces, con tal de negar a Dios, Que hay un orden ujú. divino. sí, claro, o sea, con tal de negar a Dios, acepta una explicación más extraordinaria que, que una ordinaria, porque esta ordinaria se relacionaría a Dios. Entonces, quizás Balmer no lo dijo de forma explícita, pero en esto de no creer en lo extraordinario hay una contradicción, porque no se quiere creer en lo extraordinario, se cree que lo extraordinario no puede ser, pero al mismo tiempo se aceptan las mayores extravagancias con tal de negar lo extraordinario, que sería Dios. Y esto Balmes sí lo Sí. señala, cuando él habla de la naturaleza. Y es eso, sencillamente es que la naturaleza es increíble, es extraordinaria, y no por eso es falso las explicaciones Es, que dan los científicos, que son es más, extraordinarias. es más, lo que más me gusta de este párrafo que yo leí es como Balmes no solamente le dice a la persona, al adversario, que el no creer en lo extraordinario es un signo seguro de poca filosofía. Me recuerda también una palabra del padre Brown cuando lo persigue un falso sacerdote y da una respuesta, ustedes saben, una respuesta de mala teología. Y el padre Brown Ujú. le responde que su falta es falta de, no está siendo textual porque se me olvidó el párrafo, pero es falta de buena teología. Pero bueno, volviendo al tema, disculpen que me fue ahí, no fue tan bien. Es como básicamente es la gente menos brillante la que menos puede creer en lo extraordinario. Me gusta cómo lo deja Balmes claro. La gente menos brillante es la que tiene menos capacidad de creer en lo extraordinario. Y esto se puede notar muchas veces cuando realmente el agnóstico, que también me gusta hablar mucho de ellos, no suelen ser los más brillantes de sus planteles en lo académico, no suelen ser los más brillantes de su plantel estudiantil, no suelen ser los más brillantes en sus campos laborales, esto es un hecho casi que rotundo, y sorprendentemente es el creyente el que logra sobresalir esto. Me imagino que Balmes ahí también quería mostrar una, y no me da pena decirlo, superioridad intelectual de nosotros ante ellos. Yo pienso que más que una superioridad, esta viene en cuanto que la defensa de aquello que necesariamente es acertado implica que una persona pueda orar de manera más virtuosa. Y por un lado eso, y por otro lado también lo que Balmes trabaja un poco en el subtexto, en mi opinión personal, es que los seres humanos en nuestra condición propia nunca podemos escapar de lo providencial. Nosotros no podemos escapar de aquellos designios que se escapan de nosotros mismos y que incluso hoy en día también hay quienes hablan de un determinismo de orden biológico, que no me parece inválido, la verdad. Sí puede haber algunos elementos biológicos que tengan que ver respecto a la forma en cómo reaccionamos o por lo menos de cómo nos relacionamos. Aunque bueno, en mi opinión personal, por supuesto, ese determinismo biológico está sujeto Adiós. a un orden providencial también. Claro, porque lo digo porque en mi universidad yo hablé de este tema del libre albedrío y yo creo que he sido el único estudiante en los últimos 50 años que ha hablado de la posibilidad de la providencia en este tema. Eh, pero para resaltar esta cuestión, hoy en día se hace muy difícil entender esta actitud en la que necesariamente hay comportamientos que están predeterminados en la forma en la que nosotros vemos las cosas. Que esto no es una excusa para no, que muchas veces la gente se aterra por esa idea, porque piensa que lo que considera necesario libre a la larga no termina haciéndolo.
que estando sometido a este determinismo, a esta santa providencia, realmente todo lo que él haga no va a tener ningún sentido profundo porque de igual forma lo iba a hacer. Y también eso permite explicar por qué hoy en día muchas veces la gente intenta, no solo desde un punto de vista de explicar las cosas, sino incluso en aquellas personas que son no creyentes, uno lo ve también en las formas extrañas de religiosidad que expresan, pareciera mostrarse la actitud siempre de querer controlar el propio destino de alguna u otra forma. Eso también se ve en el orden político. Si nosotros vemos Carl Schmitt, que es el teórico con el que yo mejor he trabajado, si nosotros vemos cuál es el fundamento de la soberanía, todo procede de una decisión que Carl Schmitt mismo dice en Teología Política 1, el estado de excepción funciona como un milagro. Es una premisa no irracional, pero es una premisa antecesora, es una premisa extraordinaria. Y si nosotros nos ponemos a ver en el marco de la historia sobre quién es genuinamente soberano, vamos a encontrar siempre que el que decide y aquel que es reconocido, pero no por medio del voto popular o no por medio de una coronación pomposa, sino es tan evidente, tan extraordinario para las personas sobre quién es soberano, que la gente simplemente lo reconoce como tal. Hoy en día, pues eso, aquí acabo de mencionar lo político, lo que debería ser la decisión soberana se ha sustituido por la decisión democrática del voto. Y volviendo a otros temas, por ejemplo, también muchas veces lo científico, por lo menos el orden del universo, la gente no ha entendido que tiene que explicarse cómo funciona y que eso no elimina que haya un dictamen providencial. La gente intenta creer que puede manipular aquello que no le pertenece. También lo podemos ver en lo que decía también en los no creyentes que han empezado a salir con formas de religiosidad, también se ve bastante. Si no, vean, por ejemplo, la fuerza que toma la gente que lee cartas de tarot y demás, o que hace horóscopo. Todo se basa siempre en la premisa de que el orden del mundo, o que por lo menos la providencia es un concepto que no pueden aceptar y que por lo tanto tienen que ser arquitectos del propio destino. Como estas personas buscan siempre, cuando no tienen a Dios, cuando no quieren aceptar el hecho de que Dios, el trino, el único verdadero, controla todo y todo le pertenece a él, buscan otras formas en su libre albedrío de creencias e irónicamente chocando con lo que verdaderamente dice esta creencia. Por ejemplo, los tarotistas, ellos beben de la filosofía griega, pero muy mal bebida, porque quieren escapar de su destino y quieren controlar el destino. Y si leyesen bien la filosofía griega, sabrían muy bien que en la mitología griega y en la filosofía griega nadie, toda la mitología griega se basa en eso, nadie escapa del destino que se le ha asignado. Puedes intentar manipularlo, pero siempre va a haber algo que te va a demostrar que ese destino fue el que naciste. Exacto. No se puede escapar de ello. Y es irónico cómo incluso ellos intentando inventar nuevas formas de creencias, nuevas formas de pensamiento, terminan choqueando siempre a lo antiguo, a lo anterior. Y rebuscando más, terminan encontrando es a Dios, grano supremo. Lo que yo quería comentar ahí también es que hay quizás una forma de arrogancia, ¿no? O sea, una arrogancia en tanto que pues el ateo, ¿por qué a veces no quiere creer en lo extraordinario? Y es porque el ateo cree que el mundo no es lo suficientemente vasto como para que él no lo entienda. Él a veces no rechaza lo extraordinario por extraordinario, sino porque no lo entiende. O sea, para él no cabe en la cabeza que quizás haya algo en el universo o en la realidad que el hombre no pueda comprender, ¿no? Por eso es que lo niega, porque la explicación católica, a pesar de que tiene certezas, de que tiene dogmas, de que tiene garantías, al mismo tiempo tiene misterios. Tiene cosas que reconoce que puede haber una explicación aproximada, más no una explicación absoluta, o sea, que finalmente no lo comprenderemos del todo. Es ese reconocimiento del misterio. Y sobre lo que comentaban de las nuevas formas de religiosidad, es que llama mucho la atención, porque uno se pone a ver, y lo cierto es que para quizás escapar del destino que impone Dios,
escapan a otras formas de determinismo, porque creen que teniendo el tarot están controlando su destino. Pero si uno se pone a ver estas cuestiones del tarot, del horóscopo, en ciertas formas son muy deterministas, porque ¿qué es lo que te dice el horóscopo? Que tu forma de ser, tu personalidad, tu destino incluso, está determinado por el posicionamiento de unos planetas. Eso es extremadamente Y de determinista. tu nacimiento. Es extremadamente Totalmente, sí. determinista. Y fíjate que yo no lo niego, o sea, yo no lo niego de forma absoluta. Creo que obviamente sí hay una influencia de la genética, de la ancestría, en el carácter y la forma actual de las personas. Es que si usted se lo pone, usted lo piensa bien, en cierta forma se acerca un poco al concepto de ley natural. El concepto de ley natural entiende que nosotros los humanos, por nuestra propia naturaleza, tenemos unas leyes que están impresas en esa naturaleza. Entonces, al final como que Un terminan código. En efecto, sí. aproximándose, aunque no por completo, a los conceptos cristianos. Eso era lo que yo quería señalar en ese sentido. Aunque a todo esto me parece que hay una pregunta que es bien interesante y que quizás la hemos evadido y que yo estoy seguro que a nuestros oyentes les debe importar mucho. Porque cuando se habla de este tema de la fe, de la apologética, sobre los que no creen, hay una pregunta que siempre salta a la vista y que muchos apologetas, por más que leen autores, por más que buscan videos o lugares para aprender, no se han hecho esta pregunta. O cuando se las preguntan, no la saben responder. Y es, ¿usted por qué cree en Dios? Lánzala. ¿Usted por qué cree en Dios? Bueno, Me gustaría escuchar la respuesta de ustedes. como, como Nicolás suele tener respuestas más extensas, me gustaría empezar yo primero para dar una más corta, más sencilla. No lo digo como ofensa, ojo, lo No, digo no, más por como Dios, no, respeto. no, 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 Ok. no, mucho menos. Bueno, yo creo en Dios por algo muy sencillo. Andri, que me conoce, sabe que en parte sí fue algo político, ¿no? Yo cuando empecé averiguando de cosas políticas, yo quería encontrar lo más cerca a Dios, ¿no? En el sentido de aquí un poco infantil, porque yo estoy en esto de la política desde los 14 años, o sea, desde el pensamiento infantil quería buscar lo más bueno, ¿no? Lo Ujú. que estuviese más cerca de Dios, que es el bien absoluto. No sé si está bien el término, Dios como bien absoluto y amor absoluto, pero no me gustaba, por ejemplo, que el modernismo que nos han orientado es que tenemos que ser más pausados, más neutrales, más tal. Y eso me parecería algo que Dios obligue, porque Dios obliga desde el Viejo Testamento al Nuevo Testamento a ser firmes en una posición, a ser firmes en Él, a ser fiel en Él. Entonces, me intereso, creo en Dios primera, por obviamente la fe, por la gracia que Él me da en creer en Él, y segundo, por una cuestión política. Y es que si no se hace la política como Dios quiere que se haga la política, entonces la práctica política estará perdida. Y esto se puede demostrar en cómo la política actualmente es un circo, una payasada. Literalmente estamos siendo gobernados por payasos, porque no está el orden de Dios, sino el orden del hombre. O sea, un orden imperfecto porque le falta la potencia de Dios. ¿Por qué otra razón puedo creer en Dios? Pues ya en lo personal, porque he logrado ver los milagros de Dios en muchas partes de mi vida, en muchos amigos míos, en muchos familiares míos he logrado ver la presencia de Dios en estos milagros. Y ya, como vuelvo a decir, lo tercero y último de que por qué yo creo en Dios es porque yo no puedo creer que lo extraordinario que es el mundo, como bien hemos dicho nosotros y Balmes, pueda ser hecho de la nada, pueda ser hecho de lo espontáneo. Debe haber alguien, bueno, alguien no, algo que es, el que es Dios, que lo hizo y que por eso es tan sencillo. Creer en Dios, quizás explicar por qué crees en Dios sería complicado, pero creer en Dios de forma recta es más sencillo de lo que uno puede creer. Por eso es que me encanta Balmes, porque Balmes da respuestas en lo cotidiano, da respuestas sencillas que logran callar a cualquier filósofo moderno. Y ahora, pues le paso la palabra a usted, Nicolás. Perfecto. No, me gustó mucho esa respuesta. Cada persona, eh, de cómo llegar a la certeza, por supuesto, no hay que olvidar nunca que es un don, el- es un don del Espíritu Santo, eso nunca, no, no se puede dejar de lado, por supuesto. Pero yo poniéndome a pensar muchas veces por supuesto, es una cuestión, es una cuestión que somete no necesariamente al miedo, pero sí, am,
pero sí a la incertidumbre, o por lo menos es una pregunta maliciosa, pero no porque necesariamente se haya una mala intención detrás, sino porque con base en lo extraordinario que es en sí esa condición, pues cuando uno sostiene una argumentación así, no va a ser de tanto fruto para poder explicarlo. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo para que puedan entender a qué me refiero. Supongamos que yo llego y les digo por qué la palabra mesa se llama, ¿por qué mesa? Porque la conjunción de fonemas que utilizamos es mesa. ¿Por qué no es otra cosa? ¿Por qué es mesa? ¿Por qué decimos mesa y por qué tenemos que seguir diciendo mesa? Si ustedes se ponen a pensar, bueno, los lingüistas dirán que hay un origen etimológico del protoindoeuropeo y demás, pero incluso si volviéramos al pariente más lejano de la palabra mesa, que pues mi conocimiento del protoindoeuropeo es muy pobre, y supongamos que es palabra específica. Incluso teniendo eso, ¿por qué es palabra específica? ¿Por qué no fue otra cosa? Intentar fundamentar eso es un oficio inútil en cuanto que lo que realmente buscamos a partir de ese hecho es una cosa totalmente distinta, no la cosa en sí misma. ¿Mm? Y lo que pasa con por qué se cree en Dios es que cuando yo me acerqué, fue algo bastante silencioso, de hecho. Y por silencioso me refiero a que hay quienes encuentran a Dios interactuando con otras personas, pero en mi caso, en el más absoluto silencio, tener en cuenta esa certeza de que Dios existe, surge en algo completamente contradictorio y que de hecho no hay explicación posible para entender la grandeza de aquello que se ha percibido. El cardenal Saga mantiene esta tesis también. Los grandes sucesos de la cristiandad, no solo lo que está en los evangelios, no solo lo que está en la liturgia, sino en sí la base, el ser, el Dasein cristiano, es totalmente silencioso y uno no lo puede creer ante algo que, a pesar de ser silencioso, es a la vez totalmente majestuoso. ¿Cómo puede explicar uno que al partir de la gran certeza de que el origen de todas las cosas, de aquello que concebimos, de percibimos, de aquello que le dio forma a las relaciones que se tienen con otras personas, lo que le dio forma a las decisiones que uno toma, lo que le dio forma a lo que uno dice, a lo que uno habla, lo que le dio forma a aquellas cosas que sentimos, que toda esa inmensidad pueda ser reconocida en el más absoluto silencio, es algo tan extraordinario que uno necesariamente está compelido a pensar que esa fascinación y esa maravilla no puede ser algo que sea de orden natural. Y por natural me refiero a ordinario. Ujú. Bueno, para terminar el Bueno, ciclo de intervenciones sobre esto, valdría también escuchar la, la respuesta mía. Y bueno, más allá de ello, intentar hacer claramente. un resumen largo de mi historia de conversión, que pues José Luis la conoce muy bien, él la conoce de primera mano. Yo prefiero ir es por la razón, la respuesta simple, de por qué yo creo en Dios. Y es por una razón muy sencilla, y es que a mí en lo personal me parece que en muchas ocasiones uno tiene que ser humilde ante la realidad misma y rendirse. ¿En qué sentido rendirse? No digo rendirse en un sentido de renunciar a algo, no, en lo absoluto, sino una capacidad de saber resignarse a lo que es la realidad. Porque a veces las realidades pueden ser incómodas y a veces pueden ser confortantes.
saber entender que la realidad no está vinculada a lo que le sea cómodo a uno o a lo que le sea incómodo a uno, sino que la realidad simplemente es. En ese sentido yo decidí someterme, rendirme ante la realidad de que Dios existe. ¿Por qué decidí rendirme ante esa realidad? No por la razón de que me fuera cómoda o que me fuera incómoda, sino porque resultaba evidente para mí, se había vuelto evidente para mí, porque yo me había dado cuenta de lo que hemos estado hablando todo este tiempo, sin haber leído a Balmes en ese momento, de que en muchas ocasiones yo, con tal de renegar de la cosa instintiva, de la cosa natural que está en prácticamente todas las civilizaciones, de la posibilidad de que exista un Dios, yo buscaba las explicaciones más extravagantes posibles. Yo buscaba las ideas más extravagantes posibles en ocasiones, con tal de contradecir las ideas cristianas. Entonces yo me di cuenta de que eso era una absurdez, que no tenía sentido, que la gran mayoría de lo que yo pensaba no tenía sentido en realidad, y que lo que más sentido tenía era creer en Dios. En ese sentido yo dije, basta de pelear con esa realidad, basta de querer rebelarme ante esa realidad. Simplemente Dios existe. Me rendí. Que eso es lo que yo quería decir al momento de rendirse. Yo siempre he dicho, aquí, para completar lo de rendirse, tú sabes que como a mí me gusta mucho los deportes de combate, soy de la filosofía de nunca dejarse ganar, pero yo sí tengo otra, que es que con la única derrota que uno puede aceptar es la de Dios contra nosotros. Es la única derrota que uno debe aceptar, porque con Dios podemos obtener las grandes victorias a un nivel telúrico. Así que aceptar a Dios es fortalecernos nosotros, no bajo un egoísmo, sino bajo la grandeza de Él. Mejor tenerlo con nosotros que estar en guerra con Él, porque al final perderemos. Sí, No, eso mentira, gente, no en entenderá. gran medida eso también tiene que ver con la apuesta de Pascal, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, me parece muy interesante que los motivos de nosotros de creer en Dios por diferentes formas sea la misma. Aceptar a Dios porque aceptamos la realidad. Y es que esto hay que aceptar, es que hay que entenderlo bien. Los ateos, los agnósticos, nunca van a comprender la realidad. Y por eso buscan la absurdez y buscan falsos dioses entre sus ideas. Pero hay que recordar que ellos ven en sus ideas falsos dioses. Yo también quería preguntar, sobre todo porque estuvimos como tocando un tema, de hecho hace un segundo o un minuto, la acabo de tocar José Ali, de como de los nuevos falsos dioses que se generan las personas. Bueno, de una manera informal antes de comenzar a grabar, de hecho precisamente hablamos de eso. Estuvimos hablando de los Perfecto. falsos dioses, sobre todo cómo los liberales a veces entronizan su ideología, el dinero o determinadas personas como ídolos, como nuevos dioses. Al final de Ujú. eso hablaba mucho Ujú. nuestro Señor Jesucristo de cómo el mundo, porque Él habla del mundo y habla del mundo como su enemigo, de que el mundo tiene sus ídolos. Hay que ver que las dos caras de la misma moneda, tanto el liberal como el comunista, siempre empiezan, ¿no? Con decirte que ellos no tienen dogmas, que ellos no tienen creencias y que ellos son libres debido a que no tienen dioses. Pero tú empiezas a hablar con ellos, quédate en silencio y deja que hablen, deja que hagan todos sus discursos y terminas descubriéndoles a sus dioses, a sus dogmas y a sus liturgias. Disculpen el atrevimiento de hacer que lo que sea de lo que hagan ellos considerar una liturgia, pero para que se logre comprender. En el caso liberal, que es uno de los más interesantes, es cómo sus dioses pueden ser desde importantes empresarios hasta celebridades. Esos son los dioses del liberal. Y cómo bajo estas figuras van a excusar sus degeneraciones. Por ejemplo, si esta estrella me gusta mucho y esta estrella hace tal degeneración, yo también la practicaré. Un seguimiento, un culto a ese dios, ¿no? Ya crearon un dios en un hombre. Eh, Crean dogmas, como en el caso del liberal, el dogma de la mano invisible, en el caso del comunismo, el de la igualdad absoluta. Crean unas sociedades adversas, en el caso del liberal, es crear una sociedad donde todo se base en una ganancia monetaria y en no interrumpir la libertad del otro
por muy absurdo que eso suene, aunque luego estén ahorcando al que se le oponga a esta libertad absoluta. En el caso del comunista, es una sociedad donde no hay Estado, donde no hay reglamento, donde todos seremos iguales. Y en los dos luego llega la contradicción que los dos se vuelven totalitarios a su forma de ver, se vuelven iguales. O sea, hablar de uno es terminar hablando del otro. Muy paralelismo, se vuelve no paralelos, sino iguales. Son básicamente sinónimos. Yo a veces noto que a veces los tradicionalistas suelen atacar mucho al solo liberal y olvidan al comunista. Pero es que cuando se ataca el liberal, se ataca automáticamente el comunista y viceversa. No, pues a ver, yo escuchando es que la concordancia aquí realmente es máxima en ese sentido. O sea, yo sí concuerdo que el problema principal tiene que verse en las sociedades liberales y voy a repetir algo que habíamos hablado antes de empezar a grabar. Em, Cuando nace la representación, y esto tiene que ver con el hecho de necesitar ser representado en el poder, no solo político, incluso en todos aspectos de la comunidad, sea trabajo, sea gremio, sea lo que ustedes busquen, siempre van a necesitar ese, ese afán por ser representados de alguna u otra forma, pues permite que florezcan sobre todo también posiciones ideológicas que impulsen la necesidad de buscar paliar esa representatividad que muy seguramente no le van a dar jamás. Así como también esa representatividad puede asociarse no solo, insisto, no solo con cuestiones políticas, sino también lo que se estaba hablando antes con, por ejemplo, personas famosas, con celebridades, sobre qué tipo de cosas representan este tipo de celebridades, que si la riqueza, que si el talento. Es una eliminación ante todo fundamental del individuo en cuanto que se reconoce totalmente atomizado, busca el beneficio propio. De hecho, sustituye su sistema de moralidad por uno que solo se trata del beneficio y de maximizar el beneficio propio. Entonces, cuando se busca solamente maximizar el beneficio propio, incluso aquellas cosas que atacan lo que sería un perjuicio, aquello que ataca lo que es considerado un perjuicio en ese sistema de valores no necesariamente es bueno, puede seguir siendo igualmente pervertido. Y solo por buscar maximizar, pues se permiten ese tipo de escenarios. Y a raíz de eso, pues cualquier tipo o cualquier sensación o cualquier idea de moralidad, pues se desaparece totalmente por el simple hecho de que la gente no piensa que el beneficio no puede ser únicamente eh, de acuerdo a aquello que necesariamente me va a servir para el goce. Y la idea propia del sufrimiento, la idea propia de que a veces en nuestra propia naturaleza somos totalmente incompletos, queda totalmente abrogada, eliminada, y por esa misma razón no hay tampoco ningún interés de pensar en el valor intrínseco de las cosas, o más que valor intrínseco en la moralidad, o por lo menos en la virtuosidad que hay aquí en aquellas cosas o en aquellas actividades que uno desempeña. Bueno, esta ha sido toda la discusión. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Les recuerdo que el podcast ya pueden encontrarlo no solo también en Spotify, sino que también lo pueden encontrar en YouTube. Ya tenemos un canal de YouTube. Los enlaces pues los encontrarán en ese propio canal. Don Nicolás, nuestro invitado, él lo pueden encontrar en Twitter como @bogotaensis. Ahí pueden escuchar sus opiniones y sus constantes peleas con libertarios, ¿no? Sin más, pues nos despedimos. Esperamos que les haya gustado, que les haya interesado, que les haya despertado el interés por leer a Jaime Balmes. El próximo capítulo será el último sobre Jaime Balmes,
Y continuaremos con... La trilogía de Balmer. Sí, y continuaremos ya con otro autor y cerraremos esta trilogía. Bueno, sin más, hasta luego. Se despide mi persona, José Ali Eguachalela, que Dios los bendiga y la Virgen los proteja. Se les estima bastante a nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias al podcast El Lirio por esta invitación. Muchísimas gracias a ambos y pues espero que no solo en Twitter, sino también en otros tipos de espacios podamos controvertir de todo tipo de cuestiones. Muchas gracias y desde Alemania también. Que Dios los bendiga. Esperamos tenerlo en otra ocasión. Será un gusto.